prólogo, o sea en los 2 primeros capítulos del libro, se presenta al personaje principal y sus condiciones de vida y sufrimientos. Y de estos 2 primeros capítulos, cuya estructura es muy similar, parece un déjà vu, podemos derivar mucha enseñanza acerca del sufrimiento. Por eso, hablaremos este día, basándonos en los 2 primeros capítulos de Job, aunque con un énfasis en el capítulo 2, de 4 realidades del sufrimiento para el ser humano y del mayor aprendizaje que un hijo de Dios puede tener en sus sufrimientos. Por eso, este día decimos: en el sufrimiento, aprende a confiar en el Dios soberano que siempre tiene un propósito santo, bueno y glorioso en todo lo que hace. Cualquier persona sabe que el sufrimiento es un contexto ideal para aprender grandes lecciones en la vida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias maravillosas de aprendizajes insospechados de personas que atravesaron por el valle de sombra? Hay hasta quien agradece a Dios haber pasado por esas situaciones que los han conducido a ser lo que son ahora. No obstante, aunque todos sufren, no todos aprendemos cosas importantes en la vida. Por eso es necesario que, en nuestro sufrimiento, abramos bien los ojos y el corazón para obtener de esta situación el mayor provecho posible para crecer en todo sentido. Pero, primero, veamos 4 realidades que complican este aprendizaje de cosas importantes en la vida. Derivemos estas de la experiencia de la vida de Job, registrada en la Escritura. Primera realidad: cualquier persona puede sufrir. Tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 del libro de Job, se nos describe a este varón en los mismos términos. Por ejemplo, Job 1:1. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Y en Job 2:3. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job?, volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Esta descripción nos podría hacer pensar que todo marcharía muy bien en la vida de Job. Tenía una relación con Dios, tenía una hermosa familia y mucha prosperidad material. Job estaba viviendo algo mayor que el sueño americano. ¿Quién podría esperar que algo saliera mal? Si Dios mismo calificaba de esta manera a Job, ¿qué podía salir mal en la vida de Job? Y es que un pensamiento común es que el sufrimiento es solo para las personas que se portan mal o que han hecho algo malo o que están lejos de una relación con Dios. Este es un pensamiento muy común. Solemos pensar que si estamos con Dios no vamos a sufrir. O sea, que nuestro sufrimiento es incompatible con la presencia y poder de Dios en nuestras vidas. Pero esta es una de las primeras realidades sobre el sufrimiento que nos deja el libro de Job. Cualquier persona puede sufrir. Puedes estar en una maravillosa relación con Dios y aún así, sufrir. Una relación con Dios, entre la primera y segunda venida de Cristo, no te exime o excluye de la posibilidad del sufrimiento. Si habías firmado a esto del cristianismo porque pensabas que era un escudo o seguro anti-sufrimiento, temo desengañarte y decirte que no es así. Entre la primera y segunda venida de Cristo, cualquier persona, en cualquier momento, puede experimentar sufrimiento. Podemos esperar el sufrimiento y de hecho, debemos aceptar esta realidad. Puedes sufrir de muchas maneras aunque estés en una correcta y maravillosa relación con Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La gran diferencia entre el creyente que sufre y el no creyente que sufre no son la intensidad, frecuencia o magnitud de los sufrimientos, sino la esperanza y convicción que podemos tener en medio de nuestros sufrimientos. Y esta esperanza y convicción te hace recibir o aceptar y aprender en el sufrimiento de una manera muy distinta al que no tiene esa misma confianza en nuestro Dios. Entre la primera y segunda venida de Cristo, ser cristianos no nos hace invulnerables o inmunes al sufrimiento. De hecho, podemos esperar el sufrimiento, hemos sido advertidos en la Escritura del sufrimiento, y por supuesto, nadie se anota para esta experiencia. Pero cuando nos llegue, recordemos que esta es una realidad que todos tenemos que enfrentar. Pero hay una segunda realidad del sufrimiento mostrada en el libro de Job que nos hace más complicado aprender buenas lecciones de vida cuando estamos en él, y esta es: si sufrimos, podemos sufrir aún más. Hay ocasiones en las que estamos sufriendo en las que pensamos que nada podía pasar que sea peor, pero la verdad es que las cosas siempre se pueden complicar aún más. En la vida de Job, en la primera vuelta, en el primer round, como nos revela el capítulo 1, Job acabó perdiendo toda la riqueza que poseía y todos los hijos que había engendrado. Quedó sin riqueza y sin descendencia. Cuando podíamos pensar que nada podía ser peor que esto,